Hemos estado hablando, les presento a mi intérprete, nuestra hermana Jessica. Hello, everyone. I'll be interpreting the word Amén, porque nuestro hermano James está allá atrás. because our brother James is present today. Amén. Dios te bendiga, brother James. God bless you, brother James. Bienvenido a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord. Y vamos a terminar con la prédica, hermano, que teníamos hace unos días pasados And we're going to conclude with the word that we've been talking about last week acerca del verdadero discípulo. about the true disciple. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? How many disciples of the Lord are present today? Amén. Discípulos de Cristo. Vamos a ver ahorita lo que es un verdadero discípulo. Ya lo hemos visto, solo lo voy a recalcar. I'm only going to summarize what a true disciple of the Lord is Porque quiero hablarte de las bienaventuranzas. because I want to talk to you about those that are blessed. El verdadero discípulo The true disciple va de la mano is going hand by hand con las bienaventuranzas. with the blessings. Si tú eres un discípulo de Cristo, If you're a disciple of eres Christ, un bienaventurado. you are blessed. Apocalipsis habla de 7 bienaventuranzas. In the Revelations, it talks about 7 blessings. Pero en Mateo 5 But in Matthew 5, habla de los verdaderos bienaventurados. speaks about those that are truly blessed. Y de eso te voy a hablar más adelantito. And I'm going to talk a little bit about that. Bienaventurado dice el que tiene hambre y sed. Blessed are those that are hungry and thirsty. Bienaventurado el de limpio corazón. Blessed those that are clean of heart. Bienaventurados los mansos. Blessed those that are humble. Y vamos a desarrollar ese tema, And we're going to develop that pero topic, sin antes recordarte but not before reminding you lo que es el verdadero discípulo. what is a true disciple. Porque hoy todo mundo se dice ser cristiano. Because today everyone calls themselves a Christian. Hace lo que le venga en gana, They do whatever they want, pero es cristiano. but they are Christian. Aunque sea un borrachón, Even though they are drunks, pero es cristiano. but they are Christian. Aunque sea un fornicario, un adúltero, Even though they fornicate, oh, pero es oh, cristiano. but they're also Christian. Aunque le guste bailar y la cervecita, Even though they like to dance oh, and drink pero a es beer, cristiano. oh, but they are Christian. No, eso no es cristianismo. That is not Christianity. Amén. Ser cristiano, ¿eres o no eres? To be Christian is you are or you are not. Ay, es que a mí me gusta poquito. Oh, it's because I like it a little bit. Las cosas de Dios no son poquito. The things of the Lord are O not es by a todo little o es bit. nada. It's everything or nothing. Porque el que está a medias Because those that are in the middle es un tibio. are those that are Y lukewarm. a Dios, And to the Lord, para Dios es síntoma de asco. and then for the Lord is something that he Es más, un dislikes. tibio a Dios le provoca asco. It provokes him, lukewarmness provokes him, he dislike. ¿Se oye fuerte? It sounds strong, Sí, yes, pero es la palabra. but it's the word. El Señor predicaba y los discípulos le decían, Señor, qué dura es tu palabra. That the Lord would preach and then the disciples would say, God, your word is too strong. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? And what did the Lord say to them? ¿Ustedes quieren irse también? Do you want to leave as well? Váyanse. Then leave. Wow, hermano, que el Señor Jesús te diga eso. Can you imagine the Lord saying this to you? Ay, ya no voy a la iglesia. Oh, I'm not going to go to church anymore. Como que le estamos haciendo un favor a Dios. Like if we're doing a favor to the Lord. Pedro reconoce a Cristo But those that recognize the y Lord, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? said, God, where else will we go? ¿Qué le dijo? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Where else will we go if only Woo! you have words of Y esto eternal nos life? llena de gozo, And that fills us with happiness. porque solo Cristo tiene la vida Because eterna. only Christ has Nadie eternal más, life. No one else. ni la religión, Not even religion. nadie más te da vida No one eterna. else gives you eternal Solo life. aquel que murió en esa cruz, Only that one that died aquel on que that fue cross. latigado, escupido, That one that was spit on. una corona de espinas. He was given a crown of thorns. Entonces vale la pena ser su discípulo. So it's worth it. to Vale be la a pena disciple. morir por Cristo. It's worth it to die Vale for la Christ. pena dar todo por el todo. It's worth it to give everything Amén. for El Christ. reino de los cielos sufre violencia The kingdom of the Lord y suffers solo los violence, cobardes lo arrebatan. Dice, and only the cowards take it. solo los valientes. Only the brave ones. Los cobardes se corren.
The cowards will run. Los cobardes huyen del compromiso. The cowards run from Los commitment. cobardes no quieren nada serio con The Dios. cowards don't want anything serious with the Los Lord. cobardes les gustan las cosas a medias. The cowards like things halfway Porque no quieren compromiso. because they don't want Con el commitment. mundo son los mejores. They're the best to the El world. mejor The trabajador. best worker. Con el mundo es el mejor estudiante. To the world, they're the best Es el student, mejor doctor. the best doctor, Es el mejor trabajador. the best worker. Pero con Cristo no quieren compromiso. But they don't want a commitment with the Lord. Prefiero no tener nada del mundo I prefer not to have anything y of the que mi world, compromiso sea con Dios. and that my commitment is with the Lord. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Entonces Jesús So then the Lord viene y habla con los discípulos comes and talks to the disciples, y en el versículo 18, and on verse 18, solo estoy recapitulando. I'm only summarizing. El Señor Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada And the Lord said, Jesus came and spake unto them. en el cielo y en la All tierra. power is given unto them in heaven and in earth. Pero esta autoridad de Cristo But this authority of the fue Lord delegada a la iglesia. was given unto the church. Así que no eres cualquier cosa. So you are not just anything. La autoridad de Cristo también es para ti. The authority of the Lord is also for you. Marcos 16 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. In Mark 16 it says, in my name you will cast out En mi demons. nombre pondrán las manos sobre los enfermos y In sanarán. my name you'll also put your hands over those that are sick and they will heal. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. In my name you will speak in tongues. Hollarán serpientes y escorpiones. The serpents and the scorpions will also leave. Y si beben cosa mortífera, no les hará daño. And then if you also see something mortified, it will not cause you harm. Y hay gente que no cree esto. And there are people that don't believe this. Pues cuando no se cree, no sucede. Well, if you don't believe, it won't happen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Because without faith, it's impossible to gratify the Amén. Lord. Aquel hombre cuando llegó a Jesús le dijo, Señor, mira que mi hijo, sana a mi hijo. That man that came, Lord, please heal my son. Y el Señor le dijo, tu hijo será sano. And the Lord said, your son will be healed. Y el Señor le dijo, ¿crees esto? And the Lord asked him, do you believe this? Y él le dijo, creo. And he said, I believe. Pero le dijo, ayuda a mi incredulidad. But please help my incredulity. Hay cristianos que a veces son incrédulos. There are Christians that sometimes don't believe. Oran por un milagro de sanidad sin creer que Dios lo puede hacer. They pray for a miracle of healing, but they don't really believe God can make it come true. Oran por un trabajo, hermano, gloria al Señor, They pray for a job sin creer que Dios se lo puede dar. without believing that the Lord can give it to them. Oran por un milagro muchas veces sin creer. They pray for a miracle without believing. Amén. Pero eso sucede en otro lado, aquí no, amén. I know that happens somewhere else, not here. Vamos a la palabra. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? How many are you disciples of Christ here? Amén, seguro. Quiero avanzar rápido en esto porque quiero entrar a las bienaventuranzas. I want to go quickly through this because I want to go into the blessings. Esto ya lo miramos. We already went through this. En el versículo 19, In verse 19, Jesús le dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos. the Lord said, go and make disciples. Y hay varios puntos importantes aquí, And there are important points here. porque lo primero que le dice, vayan y hagan discípulos. Because the first thing that he says is go and make disciples. ¿Cuántos discípulos tienes? How many disciples do you have? En la prédica pasada hablábamos acerca de esto. In a last preaching, we were talking a little bit about this. Si eres tú un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo, If you're a true disciple of Christ, tienes que tener discípulos también. you also need to have disciples. Hay varios puntos importantes aquí. There are important points here. Dice, hermano, vayan y hagan discípulos. It says go and make disciples. La palabra discípulo The word disciple es alguien que es enseñado is someone that it has been taught, o alguien que se deja enseñar, or someone that allows themselves to be alguien que le taught, gusta aprender. someone that likes to learn. Le dice, vayan y hagan It discípulos. says go and make disciples. Y luego le dice, vaya, hagan discípulos
por todo el mundo. It says, go and make disciples in all the nations. Quizás tú no puedas ir por todo el mundo, Perhaps you can't go to the whole pero world, puedes ir por tu vecindario, but you can go in your neighborhood por todos los barrios de San José, or all the neighborhoods around a San ser Jose discípulos. to make disciples. ¿Cuántos discípulos tienes? How many disciples do you have? Oh, yo soy bien cristiano Oh, today I am very y soy Christian bien espiritual, and I'm very spiritual, pero no tengo discípulos. but I don't have disciples. Algo está mal. Something is going on. ¿Me van siguiendo? Are you following me? Como dijo un predicador, escuche esto y después se duerme, amén. There's a preacher that said, listen to this and then fall asleep. Hermano, dice por todas partes. It says everywhere. Luego dice bautizándolos. It says baptizing them. ¿Traes al discípulo a Cristo? You bring the disciple to the Lord. ¿Le enseñas sus primeros pasos? You show them their first steps. Y después lo llevas a las aguas a que se And bautice. then you take them to the waters to be baptized. El discípulo no es traerlo y ahí que el pastor se encargue. It's not to bring the disciple and then that the pastor becomes in charge. Porque muchos creen eso. Because a lot of people believe that. No, el pastor que visite, Oh, the pastor, el let pastor que vaya, the pastor go. yo solo los traigo. I only bring them. No es lo que la Biblia enseña. That's not what the word shows us. El pastor no es el que pare ovejas. It's not the pastor that creates more Son las lambs. ovejas las que paren ovejas. It's lambs that make more lambs. ¿Están conmigo? Are you with me? El pastor, ¿qué es lo que hace? Cuida, What does the pastor do? alimenta, He takes care, he feeds, amén, y muchas cosas más. and more things. Amén, enseña. He teaches, Pero quien pare ovejas son las ovejas. but those that make sheep make more sheep. Entonces tienes que ser discípulos. So then you need to make more Pero disciples. como tú seas discípulo de Dios, But like how you are a disciple of the Lord, así será el discípulo que tú enseñes. that will also be, your disciple will be the same way as you. Un fiel discípulo que ame a Dios A loyal disciple that loves the Lord, o un discípulo washi-washi or a disciple that is in and out, o un discípulo or a disciple that doesn't really care, medio chuletón, ¿verdad? lukewarm, Amén. Una albóndiga con patas, dice, por ahí. someone that is not fully in with the Lord, Una carnota de andando, amén. that is not 100% with the Así Lord. como tú seas, Just how you así are, serán tus discípulos. your disciples will also Pero be. si tú eres un verdadero hijo de Dios, But if you're a true son un of God, discípulo de Dios, a disciple of the déjame Lord, decirte que detrás de ti vendrán buenos discípulos. let me tell you that behind you there will be great disciples. Hay varios puntos aquí. También dice, vayan, hagan discípulos, It says, go and make disciples, bautícenlos. baptize them. En el versículo 20 dice, enseñándoles. In verse 20 it says, teaching them. Hay que enseñarles a los discípulos. We need to teach our disciples. Hermano, déjame decirte que a veces hasta en la iglesia hay que enseñar modales. Let me tell you that sometimes even at church we need to teach modalities. Amén. Se les enseña a cómo conducirse. It's also taught to how to conduct themselves. Oh, pero es que yo soy así. Oh, it's because I'm this way. Pues deja de ser así. Well, then stop being that way. Sé como Cristo. Be like Christ. Amén. Amén. Amen. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Gloria al Señor. A los discípulos hay que enseñarles. To the disciples, you have to teach them. Hay que enseñarles la moral. You need to teach them morals. ¿Qué es la moral? What are morals? La manera de vestirse. The way that you dress? Amén. ¿O no es cierto, hermano? Or is this not true? Nada tienes que enseñarle a tus hermanos, ni a tu pastor, ni a a nada tienes que enseñarle. You don't need to show anyone anything. Tienes que aprender a vestir delante de Dios. You need to learn how to dress Si yourself eres un before the verdadero Lord. discípulo. If you're a true disciple. Pastor, pero es que la Biblia no dice nada del pantalón. Oh, it's because the Bible doesn't say anything about pants. Muchos dicen así, ¿verdad? A lot of people say this. O bueno, ¿quieres irte literal a la Biblia? Do you want to go literal by the Bible? Todos usemos túnica. Then all of us use a tunic. Amén. Mujeres quieren usar túnicas. Women, do you want to use a tunic? Varones quieren usar túnicas. Men, do you want to use tunics? ¿Verdad que no?
Ah, es que estamos en el siglo XXI, pastor. Oh, it's because we're in decade 21, Pastor. Pero aprenda a vestir. Learn how to dress. Ese es un buen discípulo. That's a good disciple. Amén. Un discípulo no anda provocando tentaciones. A good disciple is not provoking ¿O no es temptation. cierto? Ya tentaciones hay muchas en la calle. There's already a lot of temptations in the streets. ¿O no es cierto? Or is this not true? Varones. Men, Ay, ni una mención yo. Mira Oh, qué oh. santitos. oh, look at you saints. There was not even one amen. Casi andan con aureola en la cabeza, Ah, you ¿verdad? have the aureola on your Gloria al head. Señor. Amén, hermano. Ya mucha tentación allá afuera. There's already a lot of temptation out Como there. para que haya dentro de la iglesia. For there to also be temptation inside the church. La Biblia habla del pudor, The Bible talks about that el strength, decoro, that decorum, enseñándoles que teaching what? a cómo hablar también. But how to also speak. Hay gente que hermano, cristianos que se les salen unas palabrotas There are some Christians that speak these great words that should not be spoken. que dice uno, santo Dios, y con esa boca alaba al Señor. And a lot of people say, Holy Christ, with that mouth you praise the Lord. Dice enseñándoles que, Teaching them what? hermano, no me voy a atorar en esto, pero en la iglesia hay que enseñar modales, Then the church, you need to teach hay modalities, que enseñar ética, ethics, hay que enseñar respeto, respect, hay que enseñar vergüenza. shame. Amén. Hay muchas cosas por enseñar, There's a lot of things to be taught, pero no ese es el tema de hoy. but that's not the topic of today. Dice enseñándoles que guarden. It says to teach them to observe. ¿Que guarden qué? To observe what? Mis mandamientos. All things whatsoever I have ¿Quieres ser un commanded. verdadero discípulo de Cristo? Do you want to be a true disciple of Guarda the los Lord? mandamientos de Dios. Observe the commandments of the Lord. Y son muchos. And there are a lot. Son muchos, pero en dos se resume toda la ley. There's many, but in 12, the law is summarized. Ama al Señor con todo tu corazón Love the Lord with all of your heart, y a tu hermano como a ti mismo. and your brother like Cumple yourself. esos dos mandamientos y cumplirás toda la ley. If you come through with those two commandments, you've come through with the entire law. Pero para ser un discípulo de Cristo, But to be a disciple of the Lord, dice Lucas 14:25, léanlo por favor del 25 y 26. Hasta ahí nada más. Hermano, muchas multitudes siguen a Jesús. there's a multitude that follows the Lord. ¿Sabías tú eso? Did you know this? Porque hoy todo el mundo es cristiano. Because today everyone is a Christian. ¿De veras? Hoy hasta algunas religiones por ahí dicen que son cristianos. There's some religions out there that say they are also Christians. ¿O no es cierto? Or is this not El true? verdadero discípulo, dice la Biblia que Jesús, muchas multitudes le seguían. In the Bible, it says that a lot of multitudes follow him. Pero para ser discípulo de Cristo, But to be a disciple of the la Lord, palabra aborrecer the word to dislike, quiere decir amar menos. it means to love less. ¿Tienes que amar menos a quién? You need to love less to who? A papá. To your father. Amén. ¿Algún cristiano voluntario por aquí? Is- Levante la mano. Do I have a volunteer here? Hermano Freddy, Brother, ¿a quién debes amar más? ¿A Dios o a tu papá terrenal? who should you love more, your father or ¿A the quién? Lord? A Dios. The Lord. ¿Eso quiere decir que no vas a amar a tu padre? Does that mean that you're not going to love your father? Tienes que amarlo. You Gracias, need, brother. you need to love him. Tienes que respetarlo. You need to respect him, Pero tienes que amar a Dios. but you need to love the Lord. ¿Qué más dice? Padre, What does it say? Father, madre, mother, ¿qué más? Mujer. woman. Porque aquí le está hablando al varón, pero también le habla a la mujer. I know it's talking to the man, but it's also talking to the A women. veces nos volvemos idólatras Sometimes we idolize del esposo o de la our esposa. husbands or our wives. ¿De veras? El hombre es un maltratador, golpeador, The men will hit, they will mistreat, pero como la mujer lo ama tanto but because the woman loves him so much, que no puede dejarlo. she can't leave him. Ay, es que mis hijos. Oh, it's because my children. No estás amando a Dios primero. You're not putting the Lord first. Hay mujeres que idolatran a su hombre.
There are women that idolize their men. No puede hablar el varón porque ellas están atrás así, The man can't talk because they're already behind him. como escondiditas así. Like they're hiding behind him. Bueno, ese va a ser para el tema de parejas, pero bueno. So, when we talk to the couples, that's going to be their topic. Pero se vuelven cristianos idólatras. But they become Christians that idolize. Idólatras de los hijos. They idolize their children. De veras, hermano. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que el niño no quiso. Why dice. didn't you come to church? Oh, it's because my child didn't want to. ¿Y cuántos tiene tu niño? Oh, and how old is your child? Pues tiene 6 añitos. Oh, well, he's 6. Ah, espérate que tenga 14, mijo. Wait till they're 14. Amén. Hermano, aborrecer es amar menos. To dislike is to love less. Padre, madre, Mother, father, mujer, hijos, man or women, hermanos y hermanas. brothers and sisters. Y aún que, And even so, what else? aún que. Hay gente que no se quiere, hermano. There are some people that don't love themselves. Hay gente que no se quiere. There are people that don't love themselves. Sufren de alguna enfermedad y el doctor le dice, mira, estos alimentos son malos, no los comas. There are some people that suffer from a sickness and the doctor says, don't eat these types of foods. Pero es que a mí me gusta. But it's because I really like them. Hay gente que no se ama. There are some people that don't love themselves. Hermano, tú You tienes que amarte. need to love yourself. Pero hablando bíblicamente, But speaking biblically, tienes que amar a Dios you need to love the Lord más que tu propia vida. more than your own life. ¿Sin amén? Amen. Tienes que amar a Dios con toda tu You alma, need to love the Lord with all of your con soul, todas tus fuerzas, with all of your strength, con toda tu mente, with all of your con mind, todo tu corazón. with all of your heart. Amén. Aquel que no aborrece, dice, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Those that don't dislike even their own life, they cannot be my disciple. Amén, hermano. Hay muchas cosas que hacer como seres humanos. There are so many things to do as human beings, Pero hay valores y principios que no se pueden cambiar con nada. but there are beginnings that you cannot change for anything. Una hermanita una vez dijo, mi salvación There was a sister that said, my salvation no es negociable. is a non-negotiable. Hermano, y eso es lo que tú tienes que ver. And that's what you need to see. Que esa salvación tan grande que Dios te dio That salvation so great that the no es Lord gave negociable you por nada. is not negotiable for anything. no es negociable ni por la mujer, ni por los hijos, Es- ni por los hermanos, ni aún por tu propia vida. It's not negotiable for your own life, for your sons, for your daughters, not even for your mother or your father. ¿Quieres ser discípulo de Cristo todavía? You want to be a disciple of the Lord still? ¿Sí quieres ser discípulo de Cristo? Amen. Porque todavía falta. Because there's a lot more. Todavía falta, hermano. There's more. Amén. Versículo 27. Leanme el 27 y el 28, por favor. Amén. Solo el versículo 27 dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser qué. It says only in verse 27 that those that do not take their cross and come before me. Amén. Para ser discípulo de Cristo tienes que llevar la cruz del Señor. To be a disciple of the Lord, you need to take the cross. ¿Y para qué cargas tu cruz? And why do you carry your cross? Para morir a ti mismo. To die to yourself. Hermano, dice la Biblia que aquel que quiere salvar su vida The Bible says that those that want to save their lives la perderá. will lose it. Pero aquel que pierda la vida por causa de Cristo But those that lose their lives because of the Lord la encontrará. will find it. Amén. Entonces, hermano, sigue diciendo en el versículo 29. So then it continues to say in verse 29. Amén. Ok, te lo voy a parafrasear. Léame el versículo 23, por favor. 33, perdón, 33.
En estos versículos habla acerca de un cimiento In these verses, it talks about a bush, y habla acerca de un hombre que va a la guerra. and it talks about a man that goes to war. Respecto al cimiento, In respect to the wall, cuando habla la palabra, hermano, dice que aquel que construye those that construct, tiene que hacer un presupuesto para terminar su casa. they need to make a proposal to complete their house. Lo mismo viene a ser el evangelio. That's what the gospel is as well. Si tú no pones buenos cimientos en tu vida espiritual, If you don't build accordingly in your spiritual life, tu construcción espiritual quedará a medias. your spiritual construction will be halfway, Y el evangelio será burla por causa tuya, and the gospel will be made fun of because of you, porque no eres un verdadero cristiano. because you're not a true Christian. Habla de un cimiento. Más adelantito habla de un rey. Ahead, it'll talk a little bit about a king. Habla de un rey que tiene que tener sabiduría It talks about a king that needs to have knowledge para poder hacer la guerra. to be able to go forth the war. Hay cristianos que se meten, hermano, There are Christians that go in y se meten en el mundo espiritual a pelear. they enter into the spiritual world to fight, Y yo reprendo al enemigo y empiezan a, ¿verdad? and they start to reprimand the enemy. Pero su vida espiritual But their spiritual life, no hay santificación, there is no no hay sanctification, búsqueda. there is no search. Entonces cuando el enemigo viene, So when the enemy comes, hermano, les pasa como aquellos hijos de quién, de Zebedeo, ¿ah? it happens like those Que children empezaron a reprender a un endemoniado. that they started to reprimand someone that had Y had dice la demons. Biblia que aquel espíritu impuro dice que se volteó y le dijo, yo a Pablo conozco, That impure spirit turned around and said, I Sé- know who Pablo is. sé quién es Jesús, I know who Jesus is. pero ustedes quiénes son. But who are you? Y dice la Biblia que los golpeó, And the Bible says that it hit them los mandó desnudo a sus and casas. sent them naked to their homes. Entonces, hermano, So then, cuando tú empieces a caminar en el camino del Señor, when you start to walk with the Lord, debes tener un buen cimiento you have to have a good foundation, y debes tener sabiduría cómo and conducirte. you need to have the knowledge of how to conduct yourself, Porque hay mucho cristianismo a medias. because there's a lot of Christians that are halfway. Hay mucho cristianismo sin compromiso. There's a lot of Christians without a commitment. Hay mucho cristianismo, hermano, que no es cristianismo. There's a lot of Christianity that is not Christianity. Incluso mucha gente dice, yo voy a la iglesia porque a mí me gustan los cantos. There's a lot of people that say, I go to church because I like the songs. Eso no es ser un discípulo de Cristo. That is not to be a disciple of the Lord. Hay gente, hermano, que solo viene a la prédica, a la palabra, There's some people that only come to the word porque no les gusta la alabanza. because they don't like to worship. Eso no es ser un discípulo de Cristo. That is not to be a disciple of O Christ. todo It's everything o nada. or nothing. Amén. Versículo 33. So verse 33, Dice, así pues, so likewise, cualquiera de vosotros whosoever que no renuncia he be of you that a todo lo forsaketh que posee, not all that he hath, no puede ser mi discípulo. he cannot be my disciple. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees? Are you ready to renounce to everything you possess? ¿O estás dispuesto a almacenar más? Or are you trying to make more? ¿A qué estás dispuesto? What are you ready for? ¿A qué estás dispuesto, iglesia? What are you ready for? Porque este país es lo que nos enseña. Because that's what this country teaches us. Decía hace años, It said a few years ago, miles de años atrás, el Piolín de la mañana. ¿A qué venimos? Decía. many years ago, there ¿A was, qué? Ay, bien que se lo sabían que escuchan a Piolín, ¿verdad? it sounds like you know him. Ahí está la gente. Es que a veces tiene cosas buenas, dice, ¿verdad? Some people say, oh, sometimes he speaks good things. Yo siempre he dicho que la mente del ser humano es un recicladero de basura. I've always said that the mind of the human being is just recycles Y si trash. tú le metes tanta basura a tu mente, And if you let it be filled with trash, cuando vengas a la palabra, when you come to the no word, podrá entrar a tu mente, it will not be able to enter menos your a tu mind, corazón. and very much less to your heart. Entonces este país nos enseña que tenemos que
sobresalir. So then this country teaches us that we need to overcome. Y empezamos a confiar en lo que tenemos. And then we start to trust in what we have. Empezamos a confiar en el buen negocio. Then we start to trust in good business Empezamos a confiar en la buena plata que hacemos. or in the good money that we make. Empezamos a confiar incluso en nuestra propia fuerza. And then we start to trust, including our own strength. Dice la Biblia que hubo un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. The word says that a foolish man that built his house over the sand, Pero hubo un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. but it was a prudent man, those that built their house over the rock. Y a ambos le llegaron circunstancias And difíciles. to both, they had in difficult circumstances, Tempestad. tribulation, Vientos, there was winds, aguas. waters, Amén. Y aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, and then that man that edified their home over grande the fue su sand, ruina, hermano. it was a great ruin. Entonces, si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees, So then if you're not willing to denounce everything you possess, no puedes ser discípulo de Cristo. you cannot be a disciple of the No Lord. lo dije yo, I'm not saying lo it. dijo el Señor Jesús The Lord is saying en el it. sermón del monte. In the Sermon of the Mount. Ay, es que voy a almacenar para cuando esté viejito. Oh, it's because I'm gonna save this for when I'm old. Enséñame tu garantía de viejo. Show me your guarantee that you'll reach old. Enséñame tu garantía que el día de mañana vas a amanecer. Let me know your warranty that you're gonna be awake tomorrow. Nos preocupamos tanto por el futuro. We worry so much for the future. ¿O no es cierto? Or is this not true? No es cierto, hermano. Or is this not true? Ahora, no quiere decir que nos vamos a hacer, ¿verdad?, desobligados. I'm also not saying to be No, irresponsible. tienes que ahorrar Yes, you tienes que also trabajar need duro. to save. You need to work hard para una vejez, for when you're old, si es que llega. in case you reach. Pero tu confianza tiene que estar puesta en Jesucristo. Your trust needs to be on the Lord. Hermano, hemos ido a visitar a tanta gente a punto de morir. We've gone to visit a lot of people to the point of death. Hermano, que ellos dicen, no, yo sé que Dios me va a sacar de esta. That they say, I know the Lord is going to take me out of this. Yo sé que voy a regresar a mi trabajo y voy a hacer los planes que tenía. I know I'm going to return to my work and I'm going to complete those plans that I had. Y en su mente y en su corazón And in their mind and in their heart, está la disposición de seguir viviendo. they have the disposition to continue on living. Pero cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. But when the Lord says it's up to here, it's up ¿Y to dónde here. queda todo lo que tienes? And then where do you leave everything that you ¿Dónde have? queda todo lo que has almacenado? Everything that you saved. ¿Dónde queda tu fuerza, Where is your strength? tu riqueza, Your riches. tus buenos carros, Your good tus buenas cars. casas? Your good houses. ¿Dónde queda todo? And where is that left? ¿Dónde queda? Where is that left? Dejémonos de preocupar por el futuro. Let's stop worrying about the future. Déjate de preocupar por el pasado. Stop worrying about the Gente que past. viene arrastrando cosas de 10, 15, 20, 30 años. There's some people that are just pulling on these things from 10, 15 years Preocupados por el ago, pasado y preocupados por el futuro. worried about the past and worried about the present. Y nunca miran su condición presente. And they don't see their present condition. No se están dando cuenta cómo están viviendo. They're not noticing how they're Cómo living, está su vida. how their life is. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, hermano, So then, si estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees, if you're willing to denounce to everything you possess, puedes ser discípulo de Cristo. you could be a disciple of Christ. Bienvenido. Welcome. Amén. Si no, If not, seguirás tu rumbo. you'll continue the way you're living. Seguirás tu mente terrenal. Then you'll continue with your worldly mind. Seguirás tu mente carnal. Then you'll continue your worldly mind. De veras, hermano, no tendrás una mente de reino. Then you won't have a mind of kingdom. Pablo había entendido esto. Pablo had believed Para this. mí el vivir es Cristo, dijo. He said, for me to live is Christ, El morir es ganancia. and to die is a winning. Amén. Dice, hermano, el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. In verse 33, it says, so likewise, whosoever be of you, that not all that he had, he cannot be my disciple. Vamos a Juan 13:34. Léanlo todos, el 34 y el 35. 1, 2, 3.
¿Cómo se dará la gente que eres un verdadero discípulo de Dios? How will people know that you're a true disciple of the Lord? Por el amor. By the love. Por el amor, hermano. By the love. No seamos egoístas. Let's not be ignorant. Hay gente que solo se ama a sí mismo, ¿sabías tú? There are some people that only love themselves. Did you Pueden know ver la this? necesidad de un hermano. They could see the need of another brother, Él se lo buscó. Dice. and then we say it's their fault. Es que no le gusta trabajar. Oh, it's because they don't like to work. Algún pecado estará pagando. Oh, they're paying for a sin. Porque somos buenos para señalar, ¿no es Because, cierto? because we're good to point. Incluso, déjame decirte que somos buenos para dar fe. And we're really good to give faith. Vemos a alguien que está en una necesidad o en un problema. We see someone that is in a need Oh, or a hermano, problem, ponte a orar. and then we say, oh, brother, pray. Métete en ayuno, brother. Métete en ayuno. El Señor te va a sacar de ahí. Fast, the Lord is going to take you out of that. Pero cuando uno está en un problema, en una circunstancia difíciles, But when you're in a difficult problem or in a difficult ya circumstance, no voy a la iglesia. oh, I'm not going to go to church anymore. Mejor vivía en el mundo que ahora que soy cristiano. I was better in the world than now that I'm a Christian. No, no has conocido el verdadero poder de Dios. You haven't known the true power of the Lord. No has conocido al verdadero Dios que servimos. You haven't known the true Lord that you serve. Has conocido a un Dios teórico, a un Dios leído, You only know a God that you've read about porque se puede aprender. because you can learn. ¿Sabías tú eso, hermano? Did you know this? ¿Sabías tú eso que puedes aprender a conocer a Dios Did you know that you can learn to sin know the tener Lord un encuentro personal con Él? without having a true encounter Un with Dios Him? teórico, un Dios leído. A God that you only read about? Como mucha gente sabe que Dios existe, Like a lot of people know that He exists, pero nunca han tenido un encuentro personal con Dios. but they haven't had a true encounter with the El Lord. verdadero encuentro personal The true personal es encounter el que cambiará tu vida. is the one that will change your life. Como Jesús le dijo a Nicodemo, Like Jesus es said, necesario nacer de nuevo. it's necessary to be Ese es el reborn. verdadero encuentro con Dios. That's the true encounter El with the Lord, nacer de nuevo. and to be reborn. Amén. Entonces, ¿cómo la gente sabrá que somos verdaderos discípulos de So Cristo? then how will people know that we're true disciples of Christ? Que os améis That you love unos a otros. one another. Hay hay familias que se dejan de hablar por dinero, ¿sabías tú? Did you know that there are families that stop talking to themselves for money? Hay familias que se dejan de hablar, hermano, por herencias. There are people that stop talking to themselves. Hay familias que se dejan de hablar por un pleito, hermano. A veces los niños se pleitean y los que se salen peleados son los adultos. Sometimes the children, they end up fighting, and those that are really fighting are the adults. Y los niños al ratito andan jugando como si nada. And then the children are playing later on. Y nosotros cargando ese gran odio, ese gran rencor. And then we carry that hate within us. Hermano, déjame decirte que si tú no puedes perdonar, Let me tell you that if you cannot forgive, Dios tampoco te perdonará. God can also not forgive you. Hay gente que lleva resentimiento, odio en su corazón. There's some people that are carrying resentment and hate in their heart. Y si no tienes el valor de perdonar, And if you are not willing to Dios no forgive, te puede perdonar. God can also not forgive you. Lo dice la palabra. The word says it. Perdonad Forgive para que vuestras ofensas sean perdonadas. so your offenses could be En also el Padre forgiven. nuestro también lo dice. It also says to the Lord, Dice, Padre, perdónanos Father, forgive us así como nosotros just as we perdonamos a nuestros deudores. forgive those that are in debt to us. Si no tienes la capacidad de perdonar a papá, hermanos, tíos, abuelos, a un amigo, a un familiar, If you don't have the capacity to forgive those around you, no pretendas que Dios te perdone. don't pretend for the Lord to also forgive you. Amén. Y puedo tomar base en la Biblia. And I could take base in the Bible. Aquel rey que le perdonó una deuda grandísima a un hombre. There was a king that forgave a great debt to a Amén. man. Y cuando este salió delante del rey, And when this one came out from había the being otro que from le the king, debía poquito. there was another one that owed him a little bit. Vino y lo metió a la cárcel. He came and he sent him to jail. ¿O no es cierto? Or is this not true? Parafraseando la palabra. I'm just paraphrasing the word. Entonces, hermano, So then el amor es el primer fruto del Espíritu Santo. the love is the first fruit of the Holy Spirit.
¿Cómo la gente sabrá que eres discípulo de Cristo? How will the people know you're a disciple of Christ? Cuando desbordas de amor. When you're just emanating love. Amén, hermano. Hay gente que es convenenciera, ¿sabías? There's some people that are just by convenience, Solo a los que les cae bien. only those that they like. Como ese brother me cae bien, no, brother, vente para acá. Oh, it's because I like that brother, he's cool. Y aquel que lo miras así todo, le sacas la vuelta. And those that you see like, you turn around. Amén. Ese no es ser un discípulo de Cristo. That is not to be a disciple of Christ. Amén. Sin amén, bueno, sin amén nos vamos. Without an Al menos amen. denle un aplauso a Jesús. Solo estoy recordando esto. Ahorita voy a entrar al mensaje. Mateo 23:11, ¿qué dice? Mateo dice, hermano, In Matthew it says, Matthew says que el que es mayor de vosotros that one that is older amongst us será vuestro ¿qué? will be our what? Vuestro siervo. Will be our servant. Y aquel que se enaltece será ¿qué? And that one to exalt himself will be what? Todo discípulo de Cristo tiene que tener un corazón de siervo. Every disciple of Christ needs to have a heart of a servant. El orgullo no cabe con los cristianos, hermano. The pride does not fit with the Christians. ¿Sabías tú eso? Did you know this? El orgullo, hermano, The pride es síndrome de Satanás. is a syndrome of the devil. Dice la Biblia en Isaías y en Ezequiel que se enalteció su corazón. In Isaiah and in Ezekiel, it says that his heart was exalted Seré semejante al Altísimo. to be a likeness of the High One, Se ensoberbeció su corazón. that his heart became selfish. Cuando un discípulo de Cristo When a disciple of Christ es todo altivo, exalt es themselves, todo soberbio. that they are sovereign. Hermano, hay gente que mira de pies a cabeza, ¿sabías tú eso? There's some people that look you up and down. Did you know this? Esos son síntomas de altivez. Those are symptoms of being exalting Por yourself. si no lo sabías. In case you didn't know, Tienes que tener, hermano, un corazón de siervo. you need to have a heart of servant. Jesucristo mismo siendo Dios se despojó de ser Dios. Jesus Christ, even himself, was No a servant. escatimó ser igual a Dios. He wasn't like God. Se despojó, dice la Biblia, de sí mismo He unbecame himself, y tomó forma de siervo. and he became a form of a servant. Entonces el discípulo tiene que tener un corazón de siervo. So then the servant needs to have a heart of a servant. La altivez, el orgullo y la soberbia The pride, the selfishness, es mejor que las vayas haciendo a un ladito. it's better that you cast it aside. Si quieres ser un verdadero discípulo If de you want to Cristo. be a true disciple of God. Amén. Hermano, hay gente que se alza solo con la pura ropa, ¿sabías? Did you know that there are people that think they're all that just by the way they dress? De veras, ya cuando traen una ropa de marquita, ¿ah? Yeah, when they're wearing brand names, Hasta caminan así. they walk with their Como, chest up. como Kobe Bryant, ¿recuerda Kobe Bryant? Do you remember Kobe Bryant? Y falta el chicle, ¿eh? And you're forgetting the gum. ¿Sí lo ha visto o no? Have you seen this or not? Amén. Síntomas de soberbia. There's symptoms of selfishness. El Señor Dios Todopoderoso un día se le apareció a Job The Lord, the Almighty, one day appeared before y le dijo: Job, Job, amárrate los and he pantalones. said, Job, get ready. Ahora yo voy a preguntar Now I will ask, y tú me vas a contestar. and you will answer. Amén. Y le empezó a preguntar al Señor: And then he started to ask him, ¿dónde estabas tú cuando yo tendía los cordeles, dice, para formar la tierra? where were you when I was creating the world? ¿Has entrado tú, dice, a los tesoros de la nieve? Did you enter to the Y le treasures of the empieza a snow? preguntar, hermano. He y starts Job, to ask him. hermano, le hace una de preguntas, hermano. And ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las nubes, armaba el firmamento? Y le empieza a preguntar, hermano. The Lord started to ask Job an immense amount of questions and said, where were you when I was forming the clouds? Si lees Job del capítulo 38 al capítulo 43, If you read Job from chapter 38 to
chapter 43, te darás cuenta, hermano, que simplemente somos polvo that you'll notice that we're simply dust. y que solo tenemos el Espíritu de Dios que nos da vida. And we only have the Spirit of Christ that gives us life. Y una alma que tiene que someterse a la voluntad de Dios. And a soul that needs to submit themselves to the will of the Lord. Una alma que tiene que ser limpiada de todo el pecado y la basura de Satanás. A soul that needs to be cleansed of all the sin and the bad things of the enemy. Pero no somos nada. But we're nothing. Si nos pica el mosquito de la enfermedad terminal, If we get COVID, dejamos de ser. we stop being. ¿Sabías tú eso? Did you know this? Yo estoy trabajando ahorita en un hospital I'm working in a hospital y right lo now. he dicho. And I've said it. Da tristeza, hermano, It gives me sadness ver gente, to see people, hermano, a veces conectada con mangueras, a veces la gente corriendo porque va. Da tristeza. they're connected through machines, and I see people running, and it's sad. Y no creas que son puros ancianos, And don't believe that it's just old people. porque todos pensamos que vamos a llegar ancianos. Because we all believe that we're going to reach Como decía la old pastora age. hace 8 días, The llegar a pastor ser said last week, ancianos y vivir de nuestras rentas, dice, ¿ah? he said, we'll be old and then we'll live by what we've created. No, hay jóvenes, hay jovencitas, There's also youth. hay niños, hermano, There are kids there, y da tristeza. and it gives me sadness. Por eso, hermano, el verdadero discípulo de Cristo That's why the true disciple of debe Christ, ser un verdadero siervo de Dios. it needs to be a true disciple of Christ. ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? How many of you want to be servants of the Lord? Pues yo ya soy, hermano, amén. I Gloria al already Señor, am. amén, amén. Dice Marcos 9:35, ¿qué dice? Amén. Si alguien quiere ser el primero en el reino de los cielos, ¿será qué? If any man desire to be first, the same shall be last of all. Si alguien quiere ser primero, será el último. If anybody wants to be first, you will be last. Y hay mucha gente que le gusta ser primero. ¿No ¿Sabía ustedes, hermano? Did you know that there's a lot of people that like to be first? Hay talento, dice, es el primero que se sienta aquí a comer. Yo voy a comer, dice, aunque los demás no logren comer. I'm going to, if there's food out there, I'm going to eat first. No te estoy diciendo que seas como yo, I'm not telling you to be like me, pero a mí me gusta esperarme hasta lo último but I like to wait till the end para que me sirvan un platote bien grande. so I can get the biggest plate Amén. Para que todos coman. so everybody can eat. Y si no alcanzamos, ahí nos vamos a echar unos tacos, un burrito, qué sé yo. And if there isn't enough, then I'll just go eat some tacos. Pero tú tienes que ver como prioridad a tu hermano. But you need to see your brothers and sisters as priority. Hay gente que le gusta, hermano, ser el primero. There's some people that love to be first. Es más, mira, hermano, y esto se mira mucho en los varones. And then you see this a lot in the men. Existe a veces en los varones una competencia There's like they're competing que a veces la miro yo y solo me río. that sometimes I see it and I only laugh. De repente no, es que fíjate que fui con el mecánico y tenía esto. And they start talking like I went to the mechanic Oh, and I no, had this. brother, yo fui y le bajaron el motor, brother. Oh, I also went and it was the motor. No, brother, si yo te contara mi carro y hay una competencia entre hombres, And there hermano. another one that is just, no, if I would tell you about my car and they're just competing. Y en lo que hables, en el tema que hables, And in the topic that you speak. menos en la palabra, eso sí me preocupa. I'm worried because it's not in the word. Amén. De veras. Sin amén nos vamos. Without an amen, we'll leave. El que quiera ser primero será el último. Those that want to be first will be last. ¿Y el servidor de quién? And the servants of who? Si no te gusta servir, If you don't like to serve, no puedes ser discípulo de Cristo. you can't be a disciple of Christ. Hay gente que le gusta que le sirvan. There's some people that like to be served. ¿Sabías tú eso, hermano? Did you know this? Hay gente que les gusta que les sirvan. There are people that like to be served. Si tú no eres un servidor, If you're not a servant, difícilmente será, hermano, que puedas ser un discípulo de Cristo. it'll be difficult for you to be a disciple of Christ. ¿Por qué? Porque no te gusta servir. Why? Because you don't like to serve. Y el lema de la iglesia es el que sirve y el que no sirve.
pues nomás no sirve. And the motto of the church is those that serve, serve. And those that don't serve, well, don't serve. Tienes que aprender a servir. You need to hermano. learn to serve. Amén. Hay gente que no le gusta servir. There's some people that don't like to serve. Es más, a la hora que hay que servir, At that time that it's time to serve, se hacen por ahí como el que... they act like they don't know. A la hora de levantar, bueno, Dios les bendiga, hermano, ni saludan, ¿verdad? And when it's time to Así, clean, Se they avientan run. su saludito papal. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. ¿Ah? They start to say goodbye in general. Porque hay que levantar sillas, hay que levantar mesas, hay que limpiar la cocina, hay que barrer, trapear, limpiar el santuario. Pero a eso no les gusta, ¿verdad? Because we need to clean everything. We need to clean the temple, outside, the chairs, the kitchen. But you don't like to do that, huh? Dicen, a mí deme de copastor si gusta, brother. ¿Eh? Oh, you can put me as a Deme ahí co-pastor de if you like. predicador, ¿verdad? I'll Si quiere, ¿ah? I'll preach the word if you want. Amén, hermano. Dale un aplauso a Jesús. ¿Seguimos o paramos? Dice Juan 14:15. ¿Qué dice, hermano? El verdadero discípulo que ama a Cristo The true disciple that loves the Lord guarda los mandamientos del Señor. keeps the commandments of the Lord. Amén. Aleluya. Sin amén nos vamos. Amen. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. ¿Qué dice? A ver, espérenme tantito. Segunda de Timoteo 4 del versículo 1 al versículo 5. Pusieron del 4, luego el 2, luego el 3. A ver. Ok, sí leemos. Quitamos el 4. Te encarezco delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, le dice te encarezco, así como que te pido por favor. he says, I charge ye, Dice delante del Señor Jesús, therefore before God, que juzgará vivos y muertos. that he will judge those that are alive and Le dead, dice, hermano, a que prediques. to those that preach. ¿Cuál fue el tema con el que abrimos? What was the topic for which we opened? Ir por todo el mundo, To go to the entire world predicar el evangelio. and to preach the gospel. Amén. El cristiano, hermano, tiene que predicar en todo tiempo. The Christian needs to preach in every moment. Eso no es hacer discípulos. That is not to make disciples. Ese es un mandamiento que el Señor dio. That was a commandment that the Lord gave. Donde quiera que tú vayas, Wherever you go, tienes que decirle a la gente, Cristo te ama. you need to tell the people Christ Cristo loves you. puede salvarte. Christ can save Cristo you. puede cambiar tu vida. Christ can change your life. Pero el discipulado es muy diferente. But the discipleship is different. Amén. Donde quiera que tú vayas, hermano, ¿sabes por qué? Wherever you go, and you Porque know si tú le why? predicas a alguien Because if you preach to someone y esa persona acepta a Cristo, and that person accepts si Christ, tú le predicaste en los 5 últimos minutos de su vida because if you preach to them in the last 5 minutes of their life y acepta a Cristo and they accept Christ y muere, and they die, esa persona es salva. that person will be saved Porque esa es la gracia. because that's the grace. Pero si en tu corazón le hablo, no le hablo,
But if in your heart you're, do I talk to him or do I not talk to them? y tuviste la oportunidad de hablarle And you had the opportunity to talk y no to le them, hablaste and you didn't talk to them, y esa persona se muere and that person dies, en los próximos 5 minutos, in the next 5 minutes, Dios te demandará esa sangre God will demand porque that no le blood hablaste de la palabra. because you didn't talk to them about the Esa word. alma se perdió por una eternidad. That soul was lost for an eternity. Se perdió en el infierno por una eternidad They will be lost in hell for an eternity porque tú pudiste hablarle. because you were able to talk to them. ¿Recuerdas lo que hablábamos, los voluntarios de hace 15 días? Do you remember those volunteers from 15 days ago? Amén. Mano Freddy, Brother Freddy, si tú miras a un niño, es más, si miras a tu niño de 3 años que se va a quemar, ¿qué haces? if you see your child of 3 years that is going to be burnt, what do? ¿Correrías o dirías, ay, voy atrás de él, a ver qué hace? Will you run or will you just look at them? ¿Para qué? Para salvarlo. I would run to save him. Y te pudiera poner muchos ejemplos. And I could put a lot of examples. Alguien que se va a quemar, alguien que se va a ahogar. Someone that's going to drown, someone that's going to get burnt. Si tú puedes evitarlo, If you can evade this, pero dejas que suceda, but you let it happen, tienes un corazón malo. you have a bad heart. ¿O no es cierto, hermano? Or is this not true? Si ves que un niño se va, salió allí y pasan los carros a 40 millas por hora y lo dejas que se vaya y tú lo miraste, tienes un corazón malo. If you see a child that goes out into the street and you see those cars that are going fast and you do nothing, you have a bad heart. Pero yo sé que no haces eso porque es un niño. But I know you don't do this because it's a child. Pero igual las almas se están perdiendo. But the souls are getting lost. Igual las almas se están muriendo. The souls are dying. Y tú y yo no estamos haciendo nada. And you and me are doing nothing. Entonces existe una gran responsabilidad en predicar. So there's a great responsibility in preaching. Hay gente que no quiere. There's some people that don't want to. Dios que te bendiga. Well, then God will bless you. ¿O no es cierto? Or Oh, is yo no quiero. Oh, Dios I don't te want bendiga. to. Okay, God bless you. A Dios no le haces un favor. You're not doing a favor to the Lord. Dios sigue siendo Dios. God will continue Y Él on being está sentado God. en su trono. And He is sitting on Y His juzgará throne. al mundo entero. And will judge A the los entire vivos y world. muertos, dice la Those that are Biblia. alive and dead, the Bible Un día, says. lo creas o no lo One creas. day, either you believe it or you don't. Entonces Pablo le dice a Timoteo, So then Pablo tells Timothy, predica la palabra. preach the word. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Be instant in season, out of season. Redarguye, Reprove, reprende, rebuke, exhorta. exhort. ¿Pero con qué? With Con what? toda With paciencia. all long suffering and doctrine. Dice la Biblia que el pecado se corrige con amor. The Bible says that the sin Hermano, is corrected with love. Porque la corrección al Hijo de Dios Because those that correct the Son of God, no es para destruir, it's not to destroy. es para volver a levantar. It's to continue to have them rise up. Hermano, hay gente que cuando alguien se equivoca, There's some people that when someone makes a no, mistake, hombre, le avienta todo el juicio de Dios. they start to judge them. De veras, y le avienta las plagas y los sellos del He Apocalipsis. starts to tell them the plagues and the seals of the No, revelations. no es cierto, hermano. Or is this not true? Amén. No. Should not be that way. Te tiene que doler esa alma. That soul needs to hurt you. Tienes que irte de rodillas, Señor. Ten misericordia, papá. You need to kneel down and say, Lord, please have mercy. Si tú ya pasaste eso y lograste vencerlo, If you already went through that and you were able to overcome it, tienes que orar por aquel que está creciendo. you need to pray for that one that is Eso es growing. hacer verdaderos discípulos. That is to make Oh. actual disciples. Hermano, yo he escuchado gente que dice, no, ya pecó, hay que se lo lleve el diablo. I've heard people say, no, he already sinned. Let the devil take him. De veras. Incluso gente ha venido, ¿sabe qué, hermano? Pastor, no, bueno, en ese tiempo no éramos pastores, pero dice, hermano, ayúdeme a orar para que esta hermana se vaya de la iglesia. And there's some people that have come up to me and said, brother, and that time I was not a pastor, said, brother, please help me pray so this sister could leave the church. Eso no es ser un discípulo de Cristo. That is not to be a disciple of Christ. Tienes que irte de rodillas, You need to kneel down clamar, and to speak to Señor, the Lord. God, ten misericordia, please papá. have mercy, Lord. ¿Sabes cuánto vale esa alma que se puede perder? Do you know how much that soul is worth
that Vale can be la, lost, vale la sangre de Cristo. it's worth the blood of Christ. Sangre que tú no pagaste. Blood that you did not pay. Pero Cristo pagó un alto precio por esa alma. But Christ paid a high No price for that puedes soul. menospreciarla. You cannot dislike it. No puedes, hermano. You cannot. Así que cuidadito con esa lengüita. So then be careful with that tongue. Amén. Amén. Tres Amén. aménes. Gloria al Señor. Dale un aplauso a Jesús. Ya terminamos. Amén. We're almost going to be done. Quiero terminar la introducción. Bueno, quiero terminar la introducción. Amén. I want to finish at least the introduction. Entonces le dice, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia. So then he says, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Dice, porque vendrá tiempo cuando ¿qué? For the time will come when what? Cuando no sufrirán la sana doctrina, They will not endure sound doctrine, sino que teniendo comezón de oír, having itching ears. dice que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. But after their own lust shall they heap to themselves teachers. Y ese tiempo es el que estamos viviendo hoy en día. And that's the time that we're living today. Ya la gente no le gusta que le digan, arrepiéntete, pecador. There are some people that don't like to hear, repent, sinner. Ya la gente no le gusta que le digan, Cristo viene pronto. There's some people that don't like to hear, Christ Arregla is tu soon vida. coming. You need to fix your life. Ya no les gusta, hermano. They don't like it. Hoy a la gente le gusta escuchar, People like to hear, Dios te levantará. God will rise you up. Dios hará grandes cosas contigo. God will do great things with you. Y eso le gusta a la gente. And that's what people want to hear Porque se siente inflada, así como que. because they feel better. Y déjame decirte que Dios hace lo que Él place contigo. And let me tell you that God will do as he sees, as he pleases. Pero tú tienes que hacer lo que le gusta a Él. But you need to gratify the Lord as well. Amén. Gente que se atreve a decir, esto Dios te lo manda. There are some people that even dare to say, this God is Esta es sent la you. palabra que Dios te dice. This is the word that the Lord says. Y gente que ni siquiera se mete en ayuno. And there's some people that don't even fast. No les gusta orar. They don't like to pray. Es más, hermano, déjame decirte que hay profetas Let me tell you that there's even prophets que no conocen la palabra. that don't know the word. De veras, solo Juan 3:16 nomás. Only John 3:16. Oh, pero el Señor dice, Oh, but the Lord says, hermano, para que Dios hable, brother, so the Lord speaks, so the Lord y can no estoy speak. dudando de que Dios habla, And I'm not doubting that the Lord speaks. porque nuestro Dios es un Dios que tiene boca y no es mudo, And because our God is a God that has a mouth and can speak. pero el Hijo de Dios, hermano, tiene que caminar en integridad. But the Son of God needs to walk in Hoy integrity. la gente tiene un comezón de oír. Today, people have an itching of the ears. Mira las iglesias de la prosperidad, hermano. Look at the churches of prosperity. Son iglesias llenas a reventar, ¿sí o no? Those churches are full, are they not? ¿Sí o no, hermano? Yes or no? ¿Y cuál es la predicación de la palabra? And what is the preaching of the word? Solo lo que están alimentando es el egocentrismo del ser humano. They're only having them become egocentric. Solo están alimentando, They're only feeding, hermano, el ego del ser humano, inflándolo a la riqueza. they're only feeding the ego of the human being. Esa no es la palabra. That is not the word. Dice la Biblia, así como persiguieron a los profetas, The word says, just as they persecuted the prophets, así también les tocará a ustedes. that you will also have this as well. ¿O no es cierto, hermano? Y la gente no soporta la sana doctrina. And people they can't hear the sound doctrine. Un brother me dijo un día, venía de una iglesia de esas grandísimas, amén, There was one time a brother told me he was coming from a large church donde tienen luces de a colores where they have colorful lights y humo, and smoke que parece discoteca más que iglesia. that seems like it's a nightclub more than a church. Me dijo, mire, pastor, He said, look, pastor, usted predica bien bonito, I brother. said, you preach really well, Dice, pero yo vengo de una iglesia muy grande. but I'm coming from a large church. Y en realidad esto no es lo que estoy buscando. And truly, this is not what I'm looking for. Hoy las iglesias parecen restaurante, hermano. Oh, today, churches, they look like restaurants. Oh, yo no voy ahí porque ahí gritan mucho. Voy a una donde no griten. Dice, I'm not going to go there because they scream a lot. I'm going to go to another one where they don't scream as much. Oh, ahí los hermanos no se visten de tacuche y corbata. Dice. Oh, the brothers there, they don't wear suits.
A mí me gusta ir donde todos se vistan bien porque así servimos al Señor. I like to go to the church where they dress well because that's how we serve the Lord. Y se infla el ego del ser humano. So then the ego becomes great. Dijo Marino, con tanta gente en el mundo Marino said, with a lot of people in this world, y en pocos puedo confiar. and very few I can trust. Pablo le dice a Timoteo, Paul says to Timothy, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, there will be a time where you will not sino que endure the sound teniendo doctrine, comezón de oír, but having of itching of ears, se amontonarán maestros but after their own lust shall they heap to themselves, conforme a sus deseos, to their own lusts, y se apartarán de la verdad el oído, and they shall turn away their ears, y se volverán ¿qué? and they will turn into what? Se volverán a los cuentos. Unto fables. Y no es lo que está sucediendo ahí en los altares, hermano. And is this not happening today in the altars? Ahí está una profeta que dice que manda a los ángeles del Señor a traer sus joyas. There's a prophet out there that says that he sends the angels of the Lord to bring her jewels. Otro que el Señor le dijo que ampliara su garage porque ahí iba a meter los Rolls Royce que Dios le iba a dar. There's another one that said, God, please make my garage bigger because that's where my cars are going to go. Hermano, y como esos hay muchos. And like those, there are many. Hay tal de la cachetada ungida, There's the one of the el de anointing la slapping, naranja bendecida, of the blessed el de la orange. pelota, el globo, la manguera, otros Or que the mandan a ball. comer zacate a la gente. Those that sent for the people to eat grass. Se han vuelto a las fábulas. They have turned themselves onto the ¿Qué son fables. fábulas? Cuentos. What are fables? They're just stories. ¿Quieres que Dios te hable? Do you want the Lord to speak to you? Métete en ayuno, Fast. métete en oración, Pray. cómete este libro Eat this book de Génesis, Apocalipsis, from Genesis to y Revelation. verás si Dios no te habla, And you'll see if God doesn't speak to y you. verás si el Espíritu Santo de Dios no tiene un encuentro contigo. And see if you don't have an encounter with the Holy Spirit. Amén, pero quieres que te hable a través de TikTok, como dijo una hermana. But you want him to talk to you through Yo social siento que media. Dios me habla, dice, a través de A TikTok. sister said, I feel like God is talking to me through TikTok. No, métete en la palabra para que No, Dios te go hable. into the word so the Lord can speak to you. Le dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. And in verse 5 it says, but watch out though in all things. Mira, hermano, cuando hablamos de ser sobrio, When we talk about watching out through all things, el verdadero discípulo, the true disciple, cuando creemos que se dice sobrio, when you say sober, estamos hablando de una persona que toma we're talking about a person that drinks, y que cuando está en juicio está sobrio. that when they're in judgment, they are sober. Pero originalmente la palabra sobrio But originally, the word sober es tener control, is to have control, es tener dominio, is to have dominion, dominio propio. your own dominion. Hay gente que se deja guiar por la emoción. There's some people that let themselves be guided by emotion. Hoy estuvo buena la palabra, sí Señor, voy a servir a Cristo. Oh, today the word was really good. Yes, God, I'm going to serve you. Y cruzando esa puerta, And crossing that door, se olvidan de la palabra. they forget about the word. Vuelven They come back, a su rutina. they go back to the routine. Le dice, pero tú sé sobrio. It says, but you be sober. Y luego, ¿qué más le dice? And what else does it say? ¿Soporta qué? Endure what? Soporta las aflicciones. Endure afflictions. Discípulo de Cristo, ¿estás dispuesto a soportar aflicciones? Disciple of Christ, are you ready to endure afflictions? ¿O te vas a correr a la primera? Or are you going to run away at the first? Pedro, después de negarlo, se corrió. Peter, after saying No after conozco a rejecting tal him, hombre. he said, I don't know that man. ¿No dijo eso? Did he not say this? Y se corrió. And he ran. Hay muchos que se corren, hermano. There are a lot of people that run. Pero el evangelio es para valientes. But the gospel is for the brave ones. Amén. Y luego dice, haz la obra de evangelista. Y luego, ¿qué más? And what else does it say? Cumple tu ministerio. Make full proof of thy ministry. Amén. Marcos 16:15. ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Ya casi termino. I'm almost done.
Hermano, dice el versículo 16. Verse 16 says, Primero dice que prediquemos el evangelio a todos. at first it says to preach the gospel to everyone, Pero en el 16 dice que el que creyere but in 16 it says those that believe y fuere bautizado será salvo. and is baptized shall be saved, Mas el que no cree but he that not believe es condenado. will be damned. En el versículo 17 And in verse 17 dice, hermano, que a los que creen en mi nombre, it says those that believe in my name. ¿qué dice? What does it say? ¿Echarán qué? They will cast out devils. Dice que estas señales It que said these signs seguirán a los que creen. will follow those that believe. Hay gente que le gusta andar buscando señales. There's some people that love to be searching Ay, for es que signs. viene el profeta. Vamos a ver qué nos va a decir el Oh, the profeta. prophet is coming. Let's go to see what he says to us. Dios tiene algo hermoso para ti. God has something beautiful for you. Ya las iglesias parecen, hermano, mercado de adivinación. There's sometimes churches, they just seem like a divination. ¿O no es cierto? O es que viene el fulano de tal y ahí Oh. va la gente. Oh, it's because someone else is coming and people go there. El verdadero discípulo, las señales siguen al verdadero discípulo. The true signs follow the true disciple. Estas señales seguirán. These signs will continue. No dice los discípulos seguirán a las It señales. doesn't say the disciples will follow the signs. No, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. These signs will follow those that believe in my name and they will cast out demons. Ese es el verdadero discípulo, hermano. That's the true disciple. Amén. Dice, ¿en mi nombre qué? In my name, what? Echarán fuera demonios. ¿En mi nombre qué? Hablarán nuevas lenguas. They will- ¿En mi nombre qué? Amén. Así que si hay un endemoniado, So if there's someone that has demons, te paras firme you stand firmly y le dices en el nombre de Jesús, and you say, in God's name, te vas. you will leave. Porque no es tu autoridad, Because it's not your authority. es la autoridad de Cristo en ti. It's the authority of Christ through you. Amén. Hermano, así que si hay algún enfermo, So if there is someone that is sick, tú vienes y oras por él you come and you pray for them. y le dices en el nombre de Jesús, And you say, in God's name, toda enfermedad, all sickness, Cristo la venció en esa cruz. he overcame it in that cross. Amén. Dice, hablarán nuevas lenguas, It says you will speak new tongues. llenura del Espíritu Santo. They're filled with the Holy Spirit. Y si bebieren cosa mortífera, And if they drink any deadly thing, no hará daño. it shall not hurt them. Amén. Hermano, tomarán serpientes y escorpiones, They, dice, they shall take up serpents and scorpions, it y says, no les hará daño. and it will not hurt them. ¿Qué es eso? ¿Temor? What is that? Fear? ¿Problemas? Problems? Es eso. That's what it is. El verdadero discípulo tiene que estar sabiendo en quién está The, tru- confiado. the true disciple needs to know who they are trusting. Amén. No tengas temor. Don't be scared. Es Dios quien lo hace. It's God who does it. Ahora, que si llevas 2 meses sin orar, Okay, if it's been 2 months and you haven't prayed, que si cuando hay servicio no estás orando, like if there's a service and you're not praying, no estás leyendo, you're not reading, no estás buscando, you're not searching, entonces mejor hazte a un ladito y deja que alguien que sí lo está haciendo lo haga. move to the side and let that person that is doing it to do it. Pero un verdadero discípulo, hermano, lleva señales. But a true disciple Amen. carries signs. Pudiéramos seguir hablando. We can continue talking. Otro verdadero discípulo, hermano. Another true disciple. Otro verdadero discípulo Another true disciple es fiel con el Señor. is loyal with the Lord. Amén. Proverbios 11:23. ¿Qué dice el versículo 23 al 26, por favor?
Amén, hermano. Dice la palabra que el deseo de los justos solamente, ¿qué es? El bien. The desire of the righteous is Solo only los good. justos, amén. Only the righteous. Y más dice, más la esperanza de los impíos es el enojo. Y hay quienes reparten. ¿Y qué pasa con aquel que reparte? What happens to those that scatter? ¿Les qué? Les añadido. It's increased. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho ni predicar de ofrendas ni de diezmos. You know that I don't really like to talk about tithes or offerings, Pero es algo que está escrito. but it's something that it's written. Es una verdad It's a truth que no se puede esconder. that you cannot hide. Y si ha habido gente And if there have been people que ha abusado de esto, that have abused this, allá tendrán una cuenta con el Señor. they will have judgment through the Lord. Pero es una verdad que se enseña. But it's a truth that is taught. ¿Es una obligación? It's an obligation? No, No, pero es un principio. but it's a beginning. Es muy diferente, It's very different porque Dios no obliga a nadie. because God does not obligate anyone. Como muchos predicadores dicen que si no diezmas no vas al cielo. There's a lot of preachers that say if you do not tithe, you will not enter the heaven. Eso no es bíblico, That's not biblical porque la Biblia dice que por gracia because the Bible says that because of sois grace, qué? Sois salvos. you are saved. Amén. Pero el ofrendar y el diezmar But the offering and the tithing, simplemente es gratitud, it's simply gratitude. es obediencia al Señor. It's obedience to the Lord. Y no porque muchos And not because many hayan hecho un mal uso de esto, have made a bad use of this, no podemos dejar de hablar de esto. we cannot stop talking about this. Dice, hermano, hay quienes reparten y les qué, Those that Les- scatter, les es añadido. those that scatter is increased. Un buen discípulo, hermano, A good disciple aprende learns a ser generoso. to be generous. Amén. ¿Ves la necesidad de un hermano? They see a need of a brother, Acércate ahí, brother. Ahí te van, mira. get close and say, brother, here you go. Tú no sabes si esos $20 que le diste a ese hermano You don't know if those $20 that you gave that brother, era para 2 días de gasolina, llegar a su trabajo y él tuviera ahí su cheque. it was for 2 days of gas for them to get to their job, and that's their check. Tú no sabes, hermano. You don't know, Pero está hablando la Biblia but the Bible is talking about que al que reparte, ¿qué dice? that those that scatter Le es añadido más. will be added more. Entonces, un buen discípulo tiene que ser ¿qué? Generoso. A good disciple needs to be generous. ¿Seguimos o paramos? Aleluya, ya como que se les fue el gozo, ¿verdad? Dice el versículo, dice, y hay quienes retienen lo que es justo, And those that retain that what is just, y luego ¿qué dice? and what does it say? Y vienen a la pobreza. And they will come to poverty. Hay gente que le gusta almacenar, There's a lot of people that y like aún to lo que save. es justo, hermano, And even so, what is righteous, no lo dan. they don't give it. Hermano, y a veces les pasan tantas cosas. And a lot of things happen to Pierden them. dinero en tickets, le entran aquí, deudas por allá, pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle. I don't want to go too much into details. Dice el versículo 25, el alma generosa. ¿Qué pasará con el alma generosa? What will happen with the generous soul? El discípulo generoso, ¿qué pasará? Será prosperado. ¿Lo digo yo? ¿Es porque yo quiero? It's because I want to. No. Dios va a sostener la obra. God is the one that's going to sustain this. Es más, hermano, hasta ahorita la ha sostenido. Until now, it's been Him sustaining it. ¿O no es cierto? Or is this not true? Y la iglesia se ha dado cuenta de cómo trabaja Dios. And then the church has also noticed how the Lord works. Uno de los problemas, de los mayores problemas de los pastores, One of the biggest problems of the pastors, ¿sabes cuál es? do you know what it is? El derrame cerebral. A cerebral tumor, Por tanta preocupación, for a lot of worry, por tantos problemas. for a lot of problems. De veras, busca encuestas. Search in the surveys. Pero a veces digo yo, bueno, hay que confiar en el Señor. And then I say, but let's trust in the ¿O no es Lord. cierto? Or is this not true? Yo le digo al Señor, Señor, si nos corren de aquí, I say, Lord, if they take Por us no out from here pagar. because we don't pay, ahí nos vamos al parquecito. we'll go to the park. Ahí está el generador del hermano Daniel. If we have a generator there,
Y ahí nos podemos hacer servicio. and then we'll have service there. ¿Y por qué están aquí? Pues porque no pudimos pagar una renta, And why are you here? Well, it's because we couldn't pay our rent. pero servimos a Dios But we serve the Lord y con todo el corazón. with all of our heart. Porque a la iglesia nada la para, hermano. Because no one can stop the ¿O church. no es cierto? Or is this not true? Ahí está la iglesia primitiva. There's the primitive church. Dios tuvo que mandar persecución con Nerón en el año 40. God needed to send persecution, Y salió la iglesia dispersa por todo el mundo. and the church was dispersed through the entire world. Y si Dios quiere dispersarnos, que nos disperse. And if God wants to disperse us, let Him Pero disperse us. seguiremos confiando en el Señor. But we'll continue to trust in the Lord, Porque mi felicidad because my happiness no depende does not depend de absolutamente nada de este mundo. from absolutely nothing in this world. Depende de Dios. It depends on the Lord. Job entendió esto. Job understood this. Amén. Desnudo vine, desnudo me He iré. said, naked I came, naked I will leave. Aún del polvo y de ahí, de la miseria, de ahí donde estoy, el Señor me levantará. Even if I'm in misery or in the dust, the Lord will rise me up. Entonces, hermano, el verdadero discípulo aprende. So then the true disciple learns. Dice que al que acapara al grano, He said, to that one that he gives the corn, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será the people shall curse him, but the sobre la blessing cabeza del que lo vende. shall be upon the head of him that selleth. Versículo 27, el que procura el bien buscará el favor, He that diligently seeks good procureth favor, mas el que busca el mal, a este le vendrá. but those that search mischief, it shall come unto him. Versículo 28, ¿qué dice? Hasta ahí nada más. Dice que el que confía en la riqueza. Those that trust in the riches, ¿Qué pasa con aquel que confía en la riqueza? what happens to those that trust in the riches? Hay gente que le preocupa tanto perder su trabajo, hermano. There's some people that worry a lot about losing their jobs, Y Satanás es experto en hacer eso. and the devil is an expert in doing that. ¿Sabías tú eso? Did you know this? ¿Y cómo le vas a hacer para And pagar? what are you going to do? How are you going to pay? Confía en Dios. Trust the Lord. Aprende a confiar en el Señor. Learn to trust the Lord. Tu dependencia no viene de lo que logras obtener en tu mano. The dependence does not come what you are able to capture in your hand. Tu dependencia viene de arriba. Your dependence comes from up top. Dice, hermano, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Those that trust in the riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. He that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be servant to the wise of the heart. Versículo 30, léanlo todos, por favor. ¿Qué hace el que gana almas? ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos discípulos tenemos? How many disciples do we have? Amén. Entonces es tiempo de hacer discípulos. So it's time to make disciples. ¿Cómo haces un discípulo? How do you make a disciple? Lo invitas a la iglesia, You invite them to church. lo traes, You bring them. lo invitas a comer. You invite them to go eat. Amén. Le enseñas la palabra. You teach them the word. ¿Cómo? Le enseñas a orar. You show them how to Le pray. enseñas a que debe de congregarse. You show them to want to congregate Le enseñas themselves. a que tiene que ser Or puntual, that they need to be que punctual. tiene que llegar temprano, They need to get here on que tiene early. que vestirse bien. They need to dress Le right. enseñas And you teach them hasta que se bautice, until they baptize themselves. hasta que camine con el Señor. Until they walk with the Lord. Y ya de ahí lo dejas porque Él tiene que hacer otros discípulos. And then you leave them because then they have to make other disciples. Pero si no tienes discípulos, But if you have no disciples, el discípulo es generoso, hermano. the disciple is generous. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Hasta ahí nada más. Ya voy a terminar. I'm almost done. Hermano, dice que traigamos los diezmos ¿a dónde? It says to bring Al the alfolí. tithings up to the altar. En los versículos anteriores In the previous verses, habla acerca de un robo y de una maldición. it talks a little bit about a thief and
a curse, pero no lo quise traer. but I didn't want to bring it. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque la iglesia Because the church no es maldita. is not cursed. Y hay que tener mucho cuidado en eso. And we need to be very careful with this. Hay gente que maldice There's some people that curse a los que no diezman. those that don't tithe. Y la iglesia no es maldita. And the church is not La iglesia es cursed. bendecida. The church is blessed. Si tú no diezmas, If you don't tithe, hermano, ese será entre tú. that will be between Y you Dios. and the Lord. Solo es un principio que te estoy enseñando It's just the beginning that I am teaching you para que Dios te bendiga. so God can bless you. Eso es lo que es. That's what it is. Pero la iglesia no es maldita. But the church is not ¿Por cursed qué? Porque se hace de corazón. because you do it from your heart. Hay discípulos del Señor There are disciples of the que Lord dicen, oh, pastor, pero yo diezmo a una iglesia que está allá en México, en Veracruz. and they say, "Oh, de allá pastor, soy yo, ¿eh? I tithe over there in a church that's over there in Mexico." Está bien, That's okay. está bien, That's fine. pero no es lo que la Biblia dice. But it's not what the Bible says. Porque dice que traigan los diezmos, ¿qué? Because it says to bring the tithings Al alfolí y haya ¿qué? ¿Alimento en dónde? En mi casa. to bring them forth to where they're deposited and there will be feeding in your home. Si tú estás pasando una necesidad, If you're passing through a need, ¿con quién vas a venir? who are you going to go to? ¿Con quién? With who? ¿Con quién? Con el pastor. With the pastor. Pastor, fíjese que estoy pasando esto. Y yo, sí, brother, vemos cómo hacemos, pero podemos ayudar. Pastor, look, I'm going through this and that. And the No, pastor no says, vas a yes. llamar, mire pastor, al pastor de México, mire pastor, estoy pasando una necesidad con mi hijo, una necesidad financiera. ¿Qué va a hacer el pastor allá? Ahora, es bueno que tú lo hagas. Si quieres hacerlo, hazlo. Estás en todo tu derecho. If you want to do it. You are in your right. Pero la Biblia dice, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. The Bible says that bring the tithing to where they're deposited and they will be feeding in my home. Y es la única palabra donde el Señor habla al pueblo a retarlo. And that's the only word where the Lord is talking to the people to challenge them. Yo sé que ya me extendí mucho, hermanos, amén. I know Y I'm les going. pido 5 minutos. I'm just only asking you for 5 more minutes. Ya hasta el reloj se me reventó porque ya por eso no miro la hora, amén. I'm not even looking at the time anymore. Pero dame 5 minutos porque después de esto quiero entrar a las bienaventuranzas. But give me 5 more minutes. No hoy, no hoy, no hoy, no hoy. No se espante, hermano, amén. Don't get scared. Not today. Ahí escucho diciéndolo, no es que el domingo es día del Señor y ya está en 1 hora y ya vámonos y vámonos. I'm Amen. hearing some of you say Sunday is for No es the el Lord. día del Señor, es Yes. 1 hora del Señor, It's amén. not just an hour for the Lord. Amén. Ya se va la primera, mira, ¿qué pusiste? No, no, no es cierto, no es cierto. Dale un aplauso al Señor, hermano, gloria al Señor. Dios le bendiga. Entonces, hermano, dice, hay alimento, ¿dónde? En mi casa. Pero luego el Señor dice, ¿qué dice? Probadme. He says, challenge me in this. Probadme. ¿En qué? Probadme ahora en esto. Challenge me today in this. Cuando tú aprendes a ser fiel, hermano, When you learn to be loyal en lo monetario, in the monetary, Dios es fiel contigo. the Lord is loyal with you. Amén. Y quizás de esta prédica no me vuelvan a escuchar hasta el año que viene. And perhaps this word you won't hear me talk about until next year Porque no me gusta mucho hablar. because I don't like to talk about it so De por much. sí la iglesia ha estado muy quemada por eso. There's the church that goes through this, Pero es necesario enseñarlo. but it's necessary to El Señor teach dice, it. pruébenme ahora en esto. He said, try me in this today. Y si no, yo abriré las ventanas de los cielos. So if not, I will open the windows of the sky Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. I will send down blessings to you. ¿Cómo puedes decir tú que eres un buen discípulo de Cristo? How can you say that you are a good disciple of the Y si Lord? alguien te pregunta y te dice, ¿y cómo se sostiene tu iglesia? And someone asks you, well, how does your church Oh, sustain? bueno, pues Well, hay muchos hermanos que lo hacen. there's a lot of brothers and sisters that do it. Yo no. Not me. A mí no me gusta enriquecer al pastor. Oh, I don't want to give the pastor more money.
Amén. Porque eso lo escucho en los trabajos todos los días. That's what I listen. That's what I hear at work every day. Pero el discípulo de Cristo, But the disciple of Christ, te lo voy a dejar en tu corazón. I'm going to leave it in your heart. Dice el siguiente versículo, hermano. The next verse says, Entonces dice, reprenderé también por vosotros. well, reprimand also. ¿A quién reprenderá el Señor? Who will he reprimand? ¿Quién lo reprende? ¿Nosotros o Él? God Es él reprimands. quien lo hace, hermano. It's him who does it. Hay gente, y a veces, ¿sabes por qué no? Hermano, porque a veces nosotros, como no tenemos el conocimiento en la palabra, And sometimes because we don't have the knowledge in the word, hacen de nosotros lo que quieren. they do with us whatever they want. Mucha gente pacta con el Señor. Oh, so a lot of people say, Y make a vamos a orar promise. por tu hijo. We're going to pray for your son, but make a promise. Eso es antibíblico. That's anti-biblical. Es antibíblico. That's not biblical. La Biblia no dice que cuando tú traigas tu dinero, el pastor o el evangelista va a alcanzar y a traer a tus hijos. No dice eso. The Bible doesn't say that if you bring money that the pastor will reach your kids. Yo reprenderé al devorador. They will reprimand. ¿Ve lo que dice la palabra? That's what the word says. Reprenderé por vosotros al devorador. ¿Y qué dice? Y no os destruirá el fruto, la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y dice, y todas las naciones os dirán, ¿qué os dirán las naciones? What will the nations say? Por eso somos bienaventurados. That's why we are blessed. Amén, hermano. Ya, me lo pararon. ¿Ya vieron? Miren. They stopped it. I'm Dijeron, trying. pare, pastor, ya. Said, No es please, cierto, pastor, hermano. stop. Amén. Entonces, hermano, ¿de qué 8 días voy a entrar con esto? Next week, I'm going to start with this. ¿De qué 8 días voy a entrar con lo que sigue? Next week, I'm going to start with what's next. Porque el verdadero discípulo Because the true disciple es la sal de la tierra. is a salt in the world. El verdadero discípulo es luz. The true disciple is light. El verdadero discípulo, hermano, The true disciple es un hombre y una mujer bienaventurada. is a woman and a man that are blessed. Es manso, They're humble. es de corazón limpio. It's a clean heart. El verdadero discípulo es un hombre y una mujer que tiene hambre y sed de Dios. It's a true disciple is that one that is hungry Ese for es the el Lord. verdadero discípulo. That's the true disciple. Amén. Amen. Así que de aquí a 8 días seguimos con esto y si no, dentro de 15 días, ¿verdad? Next week, and Amen. if not, in 2 weeks from now, we'll continue with this. Perdón porque me extendí una media horita más. I apologize for the extra time. Y sé que hay junta, amén. And I know that there's a meeting. Siempre cuando digo va a ser corto el servicio, Every time I say that service is going to be short, se hace largo, por eso ya mejor no digo nada. I'm not going to say anything anymore because it becomes long. Amén, hermano. Así que, hermanos, seamos discípulos del Señor, Let's be disciples of pero Christ, verdaderos discípulos. but true disciples, Gente que ama. people that love. Si no estás dispuesto If you're not willing a ser un verdadero discípulo de Cristo, to be a true disciple of Christ, puedes seguir tu camino. you can continue on living how you are. Puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. You can continue doing what you're doing. Mucha gente, he escuchado gente que dice, no es necesario ir todos los días a la I iglesia. heard of a lot of people say it's not necessary to go to church every day. Pues ven cuando quieras. Well, then come whenever you want. Si crees tú que el camino de Dios es así, If you really believe that that's what the walk with the Lord is, sigue como vas. then continue as you're living. Que tú estás construyendo tu propia vida espiritual. That you are building your own spiritual life. Hay gente que dice, no es necesario estar ore y derramando lágrimas. Now, there's a lot of people that say, you know, you don't need to be praying and crying. Si tú crees que orar de vez en cuando, So if you think that praying here and there, o orar cada que vienes a la or iglesia pray every time when you come to church es bueno, is good, sigue como vas. then continue as you are. Dios puso voluntad en nosotros. God gave us the choice. En nuestra alma puso voluntad. In our soul, He put choice. Puso decisiones. He put decisions. En nuestra voluntad. It's our choice. Así que tú decides So you decide ser un verdadero discípulo to be a true disciple o un discípulo de Cristo. or not, or a disciple of Christ. Amén. Hay gente que ama el conformismo, There's some people that love to conform themselves, pero nosotros no.
but not us. Nosotros queremos más. But we want more. Y así como Jacob, hermano, se aferró a aquel ángel And then just like Jacob, he was with that angel. y le dijo, no te dejaré He said, I will not leave you hasta que me bendigas. until you bless me. Y el ángel lo bendijo. And that angel blessed him. Pero dice que le desgajó But he said that he su pierna. tore away his leg. Amén, hermano. Y así todo enfermo, patuleco, dice que siguió avanzando, He said just as he was sick, he continued on. pero Dios lo había bendecido. But God had blessed him. Así que, hermano, no importa cómo siga nuestro caminar. So then it doesn't matter how you are walking. Sé que hay luchas, I know it's sé que hay difficult. enfermedades, I know there's sickness. sé que hay tiempos difíciles, I know that there are difficult times. sé que hay tiempos, hermano, que no hay trabajos, There are times where there is no work. sé que hay tiempos que no hay dinero, Sometimes there's no money. sé que hay tiempos que las cosas no salen como nosotros queremos. There's times that things don't come out as we want. Pero con todo y eso seguiremos sirviendo al Señor. But with all of that, we'll continue to serve the Con Lord. todo y los problemas que vengan, With seguiremos all of the- de pie delante del With all Señor. of the problems that come before us, we'll continue standing before the Lord. Porque la promesa de Dios es fiel y es verdadera. Because the promise of the Lord is loyal and true. Y como siempre he dicho, y aunque perezca ante una enfermedad, And even if I die y before aunque sickness, perezca ante un problema, or even if I perish before seguiré a problem, confiando en Dios. I'll continue to trust the Lord. Porque mi confianza está ciega en Él. Because my trust is blindly with Porque Him. no dependo de lo que veo. Because I don't depend on what I can see. Esa es la verdadera fe del cristiano. That's the true faith of a Christian. Oro y si Dios no me sana, seguiré orando. Today, if He does not heal me, I'll continue to pray. Porque la verdadera fe, Because the true faith, hermano, no es aquella que elimina el dolor. it's not that one that eliminates the La pain. verdadera fe te hace confiar en Dios. The true faith makes you Que trust in the vendrá no Lord. sé cuándo, That I don't know when it will come, pero de que viene, viene. but it will come. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sigo creyendo que nuestro Dios es un Dios de promesas. I continue on believing that God is a God of promises. Y aunque muchas veces no miremos nada, hermano, And a lot of times, even when we don't see anything, seguiremos confiando. we'll continue to trust. Porque Dios es un Dios que no miente. Because God is a God that does not lie. Un día el profeta Eliseo le había dicho al profeta Acab que vendría lluvia. There was a prophet that said that there will be rain. Y después de 3 años y medio el profeta le dijo al Señor, So then after 3 years, the prophet said to the Lord, le dijo al rey Acab, he said to the king Acab, le dijo, sube a tu casa he said, go up to your home porque la lluvia viene. because the rain is coming. Dice la Biblia que el profeta Eliseo le dijo a su siervo, ve y sube a esa montaña The prophet said that he told his servant, go and up that mountain y dime si viene lluvia. and tell me if there is rain coming. Dime si vienen las nubes. Tell me if you see it in the sky. Y dice la Biblia que Jesse subió It says that Jesse went up. y regresó a su siervo y le dijo, no miro nada, Señor. He came back and he said, I don't see anything. Y el profeta le dijo, vuelve a subir. And the prophet said, go up again. Y fue y regresó He went and he came back. y le dijo, no miro nada. He said, I don't see anything. Y el profeta le dijo, vuelve a subir. And the prophet said, go back again Y vuelve a subir. and go back again. Y así lo hizo durante 7 And veces. he did that 7 times. Después de 7 veces el siervo regresó After 7 times, the servant came back. y le dijo, miro una nube. And he says, I can see a cloud. Miro una nube como la palma de mi mano. I can see a cloud like the palm of my hand. Y el profeta le dijo, ve y dile al rey And the prophet said, go and tell the king que lluvia viene. that there is rain coming. A veces a la primera, hermano, Sometimes the first time, no basta. it's not enough. Es necesario volver a venir. It's necessary to come Es back again. necesario venir a los pies del maestro. It's necessary to come back to Y the no feet. importa si hay que volver. And it doesn't matter if you have to Es come back. necesario estar allí. It's necessary to Y be no there. importa cuántas veces vengamos. It doesn't matter how many times we Pero la come. promesa de Dios se cumplirá en But the promise nosotros. of the Lord will come Y true. vendremos una vez. And we will come one Y time. volveremos a venir And otra we'll come vez. again. Y volveremos a venir otra And we'll vez. come again.
again hasta que el Señor cumpla, until the Lord comes through hermano, en nosotros in us lo que Él ha prometido. what He has promised. Dios es un Dios de promesas, God is a God of promises, pero es necesario pararse firme. but it's necessary to stand Y firmly. si a la primera no hubo un milagro, And if the first time there wasn't a es miracle, necesario que vuelvas a it's venir necessary to come back again y vuelvas a venir and come back again y vuelvas a and you venir come back again y le digas, Señor, aquí está mi and corazón. you say, God, my heart is Y right le here, digas, Señor, aquí está mi vida. and God, my life is right Una here. vez más, One more time, una vez más, just one more time, una vez más. just one more time. Ven a los pies de tu maestro. Come to the feet of your teacher. Una vez más, Just one more time. ven a los pies de tu Señor. Come before the Lord. Siempre sus propósitos serán mejor que tus propios planes. His purpose is better than your own plans. Porque nuestro Dios es un Dios que no miente. Because our God is a God that does not lie. Levanta tus manos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y empieza a hablar con tu Señor. Empieza a hablar con tu Señor. Empieza a hablar con tu Señor. Start to speak with the Lord. Empieza a hablar con tu Señor. Start talking with your Lord. Dile, Señor, quiero ser un verdadero discípulo. God, I want to be a true disciple. Yo creía que era un discípulo, I thought I was a disciple. pero miro hacia atrás y no miro discípulos que he hecho. But I look to the back and I don't see disciples. Y tú mandaste And you said, que me hiciéramos discípulos, Señor. you commanded that we make disciples. Perdona si he sido egoísta. Forgive me if I've been selfish. Perdona si solo he pensado en mí Forgive me mismo. if I've only thought on myself. Perdona si solo he pensado en mi propio beneficio. If I've only thought about my own benefit. Señor, pero quiero ser un verdadero discípulo. But I want to be a true disciple. Perdóname, Forgive me. cámbiame, Change me. límpiame. Clean me. En el nombre de Jesús. In your holy name. En el nombre de Jesús. In your holy name. En el nombre de Jesús. In your holy name. Espíritu de The Dios. Spirit of the Lord. Ven y transforma, Come and Señor. transform, Ven y Lord. cambia, Come Señor. and change, En el Lord. nombre de Jesús. In your holy name. Queremos ser verdaderos adoradores. We want to be true worshipers. Que te adoremos en espíritu y en verdad. That one day we'll see you in spirit and in En el truth. nombre de Jesús. In your holy name. No quiero llevar un cristianismo a medias. I don't want to be halfway in Christianity. No quiero ser un discípulo a medias. I don't want to be a disciple that only goes halfway. Quiero ser un verdadero adorador. I want to be a true worshiper. Dar el todo por el todo. Give everything for everything. Tú diste todo en esa cruz, You Señor. gave everything in that cross, Lord. Yo lo quiero dar todo. I want to give everything En el nombre de Jesús. in your holy name. En el nombre de Jesús. In your holy name. Si alguien desea venir aquí al altar, el altar está abierto. If anybody want to come to the altar is open. Y vamos a orar. And we're going to pray. Y vamos a pedirle al Señor And we're going to ask of the Lord que el Señor transforme. that the Lord Que el transforms. Señor cambie. That He changes. Una vez más. One more time. Una vez más. One more time. Una vez más. One more time. Venir a sus pies. Come to His feet. A los pies del Maestro. To the feet of our teacher. Y no importa cuántas veces tengamos que venir. And it doesn't matter how many times you need to come. Vendremos a sus pies. We'll come before His presence. En el nombre de Jesús. Dios sigue cambiando vidas. Dios sigue transformando corazones. Y aquí permaneceré y postrado a tus pies. Voy a orar por los enfermos. Vengan los Y enfermos. aquí Si te sientes enfermo, ven a los pies de Cristo. y a los pies de Cristo. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y aquí permaneceré Dios sigue haciendo milagros. y postrado a tus pies. Dios es un Dios que no cambia. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más
el que sanó a Bartimeo el